en Juan capítulo 13, versículo 36 al 38, y terminar el capítulo 13. Acá en esta iglesia vamos por versículo, para que ustedes puedan ser expuestos a la palabra de Dios. Y oro, porque acá se predica mucho la palabra, con el pastor Eddie y mi persona, que ustedes aplican esa palabra. No queremos exaltar al hombre, queremos exaltar a Dios. Amén. Dice el versículo 36 al 38, yo estoy leyendo de las Américas, dice: Señor, ¿dónde vas?, les preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Gracias por las enseñanzas en la escuela dominicana, que nosotros podemos aplicarla. Y queremos no solamente un cambio externo, Señor, sino una transformación dentro de nuestros corazones, porque somos impactados por tu palabra. Te pedimos todo esto según nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora, Jesús acaba de decir a los discípulos que se iba y ellos no podían ir con él. Dijo que iba a dar su vida por ellos, un concepto que no entendían. Entonces le dio un nuevo mandamiento de amarse los unos a los otros como él los había amado, y esa sería la clara característica de todo cristiano. Como Cristo nos amó, así vamos a amarnos unos a los otros. En la siguiente sección de escritura, Pedro iba a hablar con José como representante del grupo, y iba a ser audaz en sus palabras, en su confianza, lo que nunca es bueno, porque está hablando con Dios. Ahora, normalmente cuando tenemos familias, alguien tiende a ser el representante. En mi familia a veces le envía a Christian, pero ahora ellos ven que tienen más ventaja con Eliana. Entonces envía a Eliana para preguntarme cualquier cosa, como representante. Pedro es el representante de este grupo. Y él va a hablar, pero sepa, él está hablando por todo el grupo. ¿Ok? Ahora, esa idea de ser audaz con Dios a veces no termina bien. Job fue audaz con Dios y luego fue reprendido por él. Moisés fue audaz con Dios: envía a otro, yo no quiero ir. Y lo reprendió. Cuando Isaías estuvo en la presencia del Señor en capítulo 6, él se dio cuenta enseguida de que era un hombre de labios impuros. Y cuando Jeremías se quejó en el capítulo 15, Dios le reprendió. Ahora, nosotros vivimos en un cristianismo en que nos atrevemos a declarar a Dios nuestros deseos. Y no solamente eso, esperamos que Dios cede a nuestras exigencias. Idolatramos a los pastores y las iglesias, donde nuestras reuniones como creyentes se ha convertido en un club social ausente de la palabra de Dios. Y esto ha dado lugar a un exceso de confianza en nosotros mismos y a un orgullo que nos lleva a negar a Dios, a Cristo y la Escritura. Y el último paso es que vamos a caer en nuestro orgullo. Lo vemos en la Biblia. Lo vemos. Moisés era un hombre manso, pero él entró en la tierra prometida. No entró. Ahora algunos van a decir: no, Dios es malo.
Mira todos los milagros que hizo Moisés, pero desobedeció. Ahora, eso no significa que él rechazó a Moisés. Moisés está en la presencia de Dios, pero había consecuencias. Eso Moisés. David, un hombre detrás del corazón de Dios, pero es conocido por qué: asesinato y adulterio. Ahora, fuera de la Biblia, busca en Google de pastores que se han caído de la gracia y va a haber una lista enorme de personas a nivel mundial. Había un pastor en los Estados Unidos que se llamaba Bill Hybels, el ex pastor de la iglesia Mega en Chicago, en los Estados Unidos, y él renunció después de acusaciones de conducta sexual inapropiada. Mark Driscoll, si ustedes han escuchado ese nombre, era uno de los primeros pastores bien conocidos y fue acusado por tratar a los miembros, a los que trabajaban en la iglesia horriblemente, copiar plagio en sus libros y otros abusos de poder. Mira, tú puedes buscar acá en el Cusco, en el internet, y van a encontrar una lista larga. Ustedes pueden conocer pastores que se han caído. ¿Por qué? Porque tenían orgullo y confianza en sí mismo, pero no en Dios. Hoy veremos a Pedro confiar sinceramente en sí mismo, pero con una falta de comprensión de que Jesús estaba a punto de ir a la cruz para pagar eternamente por las ovejas, restaurarlos con la comunión con el Padre. Pero él era sincero, y muchos de nosotros nos gusta la sinceridad, pero podemos estar sinceramente equivocados. Ahora, presta atención en la confianza equivocada de Pedro y la gracia, paciencia y el amor de Jesús por él. Entonces, el primer punto que yo quiero destacar es: Pedro es consolado, en versículo 36. Mira lo que dice el versículo 36. Señor, ¿a dónde vas?, le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás, ¿cuándo? Después. Pedro acaba de oír a su Mesías decir que iba y él no podía ir con él. Pedro amaba a Cristo, a pesar de que Jesús le dijo que se iba a ir. Él no podía entender ese concepto. Ellos no podían entender ese concepto. Ellos lo iban a ver de nuevo, pero ellos no sabían eso, aunque Cristo se lo dijo. Pedro y los discípulos que presenciaron la cruz fueron testigos del mayor evento histórico en la humanidad. Y esto sería más grande que la formación del mundo. Tú puedes imaginarte la formación del mundo. Sería genial. Pero lo que Cristo hizo era mejor. Tú puedes imaginar el diluvio y ver todas estas sierras acá cubiertas de agua. Y eso no se compara a lo que Jesús hizo en esa cruz. Nosotros podemos imaginar tantos eventos dentro de la palabra de Dios, el Éxodo, y no se compara a lo que Jesús hizo en esa cruz, que solo va a ser ensombrecido por su segunda venida. Pedro amaba a Cristo, porque Dios, a través del Espíritu Santo, se reveló a Pedro que Jesús era el Mesías, según Mateo 16, 17, no tiene que ir. Pero sin embargo, él no podía procesar las palabras de Jesús. Es como los padres nuevos. Cuando yo era padre nuevo, y hay padres nuevos acá, ellos piensan que saben todo de criar niños. Compran todos los libros. Mira, yo voy a hacer esto, yo voy a criar a mis hijos así. Pero se dan cuenta al toque que no saben nada. Y después ese ser humano que no puede hablar, dicta su vida día y noche. Y ellos se quedan, porque no saben. Yo no sabía.
Y los padres que dicen que saben muchas veces se están mintiendo. Al igual que Pedro. Ellos tenían un concepto de Mesías, pero no lo entendían. Así que Pedro le preguntó a Cristo, versículo 36, ¿a dónde vas? Y es una pregunta válida. Se lo decimos a nuestros hijos. ¿Quién tiene hijos acá? ¿Quién somos hijos? ¿Y cuántas veces nuestros padres nos dicen, ¿a dónde vas? Y mientras más que crecemos, los jóvenes tienen la audacia para decir, bueno, yo tengo que decirte. Eso es lo que dicen en su corazón. Pero su cara lo expresa. ¿Por qué le preguntamos? Porque amamos. Estamos preocupados por ellos. A veces, mis hijos, yo salgo de la casa y mis hijos me preguntan, papi, ¿a dónde vas? Y yo le digo, tú no eres el jefe mío. Mi esposa sabe. Y ellos dicen, porque ellos quieren una autoridad que ellos no tienen. Y yo no se lo voy a dar. Ellos me preguntan cosas como ellos son los padres. Pero no es así. Yo me acerco y le digo, tu mamá sabe a dónde yo voy. Pero a ti no tengo que rendirte cuenta. Ahora, yo no lo digo malo, es para que ellos captan que ellos no son mi autoridad. Y yo le digo a mis hijos, el momento que tú tengas tu casa, yo voy a respetar tu autoridad. Puede ser que no estoy de acuerdo contigo, pero voy a respetar, porque eres hombre. Y acá en mi casa, tú no eres el hombre. Eres un hombre, pero no eres el hombre. Y le cuesta. Y yo entiendo por qué le cuesta. Porque nosotros queremos una autoridad que no nos pertenece. Yo tengo que decirle, hasta que ellos captan, Jesús es mi cabeza y yo soy cabeza de mi esposa. Ustedes tienen que someterse a nosotros. Pero Jesús, siendo amoroso, un buen padre, el Salvador, el Rey, le dijo, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. Ahí está el amor y la gracia. Mi hijo, no te apures. Tranquila, confía en mí. No puedo ir ahora, pero me seguirás después. Le dio a Pedro suficiente información para asegurarle que le amaba y tenía su mejor interés en él. Pero eso no era suficiente para apaciguar la independencia de Pedro. Jesús lo consoló, a él, a sus discípulos. Pero si ellos podían leer entre las líneas, ellos podían darse cuenta que Cristo iba a la cruz para morir por ellos, para salvarlos. Pero ellos no entendían. Nosotros entendemos porque tenemos toda la Biblia. Pero ellos no entendieron. Entonces, en su independencia, no era suficiente esa información. Entonces, a veces yo hablo. Cuando mi hija era 4, ella preguntaba, ¿a dónde vienen los bebés? ¿A dónde vienen? Tú sabes los niños, ¿a dónde viene el árbol, la flor, los bebés? Y le doy información. Y a veces le hablo con ella media hora. Y entra acá y sale por acá. Ella no capta. No capta. Así son los niños. Pero así son muchos cristianos. No captan. Entra acá y sale por acá. Nosotros tenemos que entender, Jesús le está mostrando amor a Pedro y a los discípulos, pero ellos no entendieron. Porque en su independencia esa información no era suficiente. Pero fíjense en esto, fíjense en las palabras consoladoras y proféticas de Jesús. Le dijo, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. No era el momento de Pedro de morir y seguirle a Jesús. Pedro iba a morir 3 décadas después. Ahí iba a morir Pedro por la fe y eso iba a glorificar a Dios. Él iba a morir, él iba a seguir los pasos de su Salvador, de nuestro Salvador,
pero a 3 décadas después. Él no lo veía, Jesús sí lo sabía, pero no lo podía captar. Mira lo que dice el libro de Mártires de John Fox sobre la muerte de Pedro. El bienaventurado Pedro fue condenado a la muerte y crucificado. Egisopo cuenta que Nerón buscó un motivo para dar muerte a Pedro. Jerónimo escribió que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba por su propia instancia, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que fue su Señor. Él murió, él siguió los pasos de su Mesías, pero no entendió. Entonces Jesús consoló a los discípulos, que no querían escuchar las palabras de consuelo de Jesús. Él amaba a Jesús. Pedro, los discípulos amaban a Jesús. Recuerda, él estaba solo, ya Judas se fue. Estaba solamente con sus discípulos, los verdaderos discípulos. Y ellos no podían captar. Ellos no entendían lo que estaba pasando, la magnitud del momento. No podían entender. Pero nuestro entendimiento limitado no limita a nuestro Padre Celestial. Entiendan eso. Muchas veces que nosotros no entendemos, desobedecemos. Esa es nuestra tendencia. Dios nos consuela con su palabra. Tú no puedes ir conmigo ahora. Pero eso no es suficiente para nosotros, porque somos independientes y queremos más y más y más. Jesús sabía que Pedro iba a morir 3 décadas después. Pero no era suficiente. Tenemos que entender cuando Dios nos pide algo, aunque no lo entendemos, tenemos que obedecer. Escúchame acá. Porque hay una idea popular dentro de la iglesia: si yo no entiendo, yo no obedezco. Y eso no es bíblico. Aún con las palabras consoladoras de Jesús, estamos llamados a obedecer, aunque no entendemos. Tenemos esa mala tendencia de decir a Dios: no lo voy a hacer como niños. Hasta que yo capto perfectamente, 100% lo que tú estás diciendo. Como Él debería someterse a nosotros, como nosotros somos los padres. Dime si eso es bíblico. ¿Nosotros lo permitimos con nuestros hijos? Eso ni pasa en mi casa. Jamás va a pasar en mi casa. Pero creemos que Dios se somete a nosotros. Que me lleva al segundo punto, la confianza mal depositada. El versículo 37. Mira lo que dice. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Pedro no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús. En su impulsividad dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Ahora vamos a ir al relato de Marcos, que nos da un poquito más detalles para entender lo que está pasando. Marcos capítulo 14, vamos a leer versículo 29 y el versículo 31. Marcos capítulo 14, versículo 29 y el versículo 41. El mismo relato. Amén. Dice: aunque todos se aparten, este Pedro hablando, aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no lo haré. Hay mucha confianza en las palabras de Pedro. Pero Pedro, 31, pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te ¿qué? Negaré. Y todos decían también lo mismo. Mira la confianza de ellos. Mira la confianza de ellos. Y hay 2 cosas yo quiero destacar acá. 1, muchos de nosotros luchamos con la respuesta de Dios
a través de su palabra, los pastores, en oración. Luchamos de aceptar la palabra de Dios. A veces, ya lo mencioné, no estamos satisfechos con la palabra de Dios porque pensamos que merecemos más. Y la respuesta no fue de nuestro gusto. Muchos de nosotros somos así. Ahora, los adultos van a decir, no, no somos así. Pero los que tienen hijos y los que no tienen hijos, ustedes eran niños. ¿Cuántas veces sus padres le decían que haga algo y ustedes no querían hacerlo? ¿Cuántas veces tus padres te daban información y no era suficiente? Muchas veces. Muchas veces. Ahora, dame darte otro ejemplo. Mi esposa y yo hablamos con varias mujeres que desean casarse. Y esas mujeres han visto su reloj biológico avanzando y quieren sus familias. Así que quieren apresurar a Dios y al proceso comprometiendo el estándar de lo que Dios dice que es un hombre bíblico porque no están satisfechas con su estado actual de soltería. Eso pasa mucho y los varones también, ojo. Pasa. Y lo que los lleva a gastar un buen parte de su tiempo y de su corazón deseando casarse mientras desprecian su soltería. Olvidan las palabras de Cristo. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Pero no están satisfechas con la respuesta de Dios. Y es decir que no confía en Él. Llegamos a ese punto, no confía en Él. Y ellos piensan que saben más que Dios. Ellos piensan que son su propio Dios. Le daré otro ejemplo en el mundo. Ahora hay muchos, Europa, los Estados Unidos, Australia, hay muchos pastores homosexuales casados. Están sugiriendo más y más. ¿Tú sabes algo? Ellos no fueron saciados con la clara enseñanza de Dios sobre la homosexualidad. No fueron saciados con este libro, así que distorsionaron la palabra para encajar a su cosmovisión en vez de encajarse en la cosmovisión de Dios. Y cuando no estamos satisfechos con la palabra, lo que realmente estamos diciendo que no estamos satisfechos con Dios. Y cuando más no estamos satisfechos con Dios, ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una página, no me gusta este no me gusta. Eso es lo que hacemos. Sacamos los versículos que no nos gustan. No podemos hacer eso. 2. Observan la confianza mal depositada de Pedro. En el relato de Juan, Pedro le preguntó, ¿por qué no puedo ir contigo ahora? Tenía la confianza de cuestionar la declaración original y clara de Jesús. En el versículo 36. Ahora, déjame decirte, yo no estoy diciendo que no podemos cuestionar para comprender. Pero demasiado de nosotros cuestionamos el mensajero con nuestra duda. Podemos cuestionar para comprender, pero muchas veces simplemente cuestionamos a Dios. Y vemos 2 ejemplos bien claros. María es un buen ejemplo. María le dijo a Ángel, ¿cómo yo voy a estar embarazada? Ella no comprendía, era virgen. No estaba dudando lo que decía el ángel. Zacarías, el hijo de Juan Bautista, él sí dudó. Y el ángel dice, por dudar, el mero hecho que yo estoy enfrente de ti debería ser suficiente información. Pero tú dudas, entonces tú no vas a hablar hasta que tu hijo nazca.
y tú le vas a dar este nombre. Así es. La confianza pecaminosa de Pedro se ve claramente en su declaración. Daré mi vida por ti. Daré mi vida por ti. Eso como alguien, vamos a ser uno de mis hijos, decir, yo voy a pagar todos los gastos de la familia. Tú no puedes hacerlo. Jamás lo puedes hacer. D.L. Carson lo dijo así. Jactarse de no negar al Señor muestra orgullo e independencia, que es la semilla de la propia negación. Jactarse de no negar al Señor muestra orgullo e independencia, que es la semilla de la propia negación. Ahora Marcos, mírale el orgullo de Pedro en Marcos 14. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Pedro confió en sí mismo. Él confió en su persona, sus habilidades, pero no entendía el fundamento de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña algo profundo que tendemos a pasar por alto en la vida práctica de ser un creyente. Confiar en Dios y no en nosotros. Ahora, sacan su Biblia, sacan un marcador. Proverbios 3, 5, 6. Proverbios 3, capítulo 5, versículo 6. Mira lo que dice. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y todo el mundo va a decir amén. Lo que nos duele y lo que nos cuesta. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Eso es lo que nos cuesta. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Confía en el Señor con todo tu corazón. No confía en tu persona. Nosotros queremos confiar 50% con Dios y 50% con nosotros mismos. Salmo 118, 8 y 9, por favor. Salmo 118, versículos 8 y 9. Acá yo lo voy a leer, Dios habla hoy, que es la versión católica, que es un poquito más sencillo. Amén. Dice, es mejor confiar en el Señor que confiar en ¿qué? En el hombre. Es mejor confiar en el Señor que confiar en grandes hombres, es otra forma de decirlo. Proverbios 28, 26. Proverbios 28, capítulo 28, versículo 26. Dice, el que confía en su propio corazón es un ¿qué? Necio. Pero el que anda con sabiduría será liberado. Y esa sabiduría es Cristo. Yo lo voy a repetir. Ahora escucha. Por favor. Dice, el que confía en su propio corazón es un ¿qué? Ok. Nada más repetirlo. El que confía en su propio corazón es ¿qué? El momento que tú confías en tu propio corazón, tú eres un necio. No hay otra forma de decirlo. Y tú no eres un necio según el mundo, tú eres un necio enfrente de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Pedro hizo una gran apuesta sobre sí mismo y perdió porque estaba cegado por su orgullo. La confianza en uno mismo ha destruido a muchos en la Biblia y en las iglesias. Hago una vez más, busca a todos los escándalos dentro de la iglesia, todas las desgracias dentro de las iglesias. Acá mismo en el Cusco, y va a ser bien interesante lo que van a encontrar. Cuando confiamos en nosotros mismos, estamos volviendo a la mentira original del serpiente en el jardín. Cuando dijo en Génesis 3:5, no tiene que ir, pues Dios sabe que el día que el que coma les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios.
¿Cuántos de nosotros queremos ser como Dios? Nadie va a levantar su mano, ni yo tampoco. Pero en la práctica, todos nosotros deberíamos levantar nuestras manos, porque queremos ser como Dios. Asumimos el papel de Dios en nuestras vidas cuando decidimos lo que haremos o no haremos. Así somos. Tenemos esa tendencia de confiar en nosotros mismos. Tenemos la tendencia de buscar. Tenemos la tendencia de hacer lo que queremos hacer sin buscar a Dios. Y después, cuando las cosas salen mal, ¿tú sabes lo que decimos? Dios, ayúdame, por favor. Ayúdame, por favor. Sácame de este desastre. Pero en sacarse de ese desastre no quiere reconocer su pecado. Pedro dijo, daré mi vida por ti. En el relato de Marcos dice, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y después todos decían también lo mismo, dice Marco. Y vamos a tomar una pausa acá. Hay muchas personas que dicen amén a tonterías. Vete a una iglesia carismática y va a escuchar todo tipo de tontería y las personas van a decir amén. Yo estaba escuchando a un pastor y el pastor le estaba diciendo, bueno, el aborto no es malo. La mujer tiene el derecho de abortar. Tiene el derecho. Y si no tiene el derecho, es su cuerpo. Entonces nosotros no debemos imponer nuestros valores en su vida. Eso fue el pastor del púlpito. Y toda la iglesia dijo, amén. Como un concierto. Amén. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo, así es. Este hombre dijo del púlpito, podemos asesinar a los bebés. Dentro. Y toda la iglesia dijo, amén. Eso es del diablo. Los discípulos acá dijeron, oh, yo tampoco, yo voy a morir por ti. Amén. Como ellos podían asumir lo que Cristo iba a hacer en esa cruz. Una vez más, la independencia de Pedro fue la semilla de su negación. Así es. Si pretendemos ser independientes, negaremos a Dios en alguna área de nuestra vida. Siempre va a pasar. La forma en que demostramos esa independencia, una vez más, es haciendo lo que queremos en contra de la voluntad de Dios, igual que Pedro. Y algunos de nosotros decimos seguir a Cristo, pero nuestras vidas gritan que somos independientes de Dios. Hacemos todo tipo de planes, negocios. Estamos eligiendo carreras, 1, 2, 3. Buscamos, ¿qué voy a hacer en mi tiempo libre? Tomamos decisiones sin Dios y después esperamos que Dios nos bendiga. No funciona así. Jamás va a funcionar así. Te lo digo ahora. Te lo digo ahora porque van a sufrir. Van a sufrir. Y yo te doy la advertencia. Ahora mismo. No espera que Dios bendiga nuestras tonterías. Yo no lo hago en mi casa. Dios no lo va a hacer en su casa. Él no lo va a aceptar. Y muchos de nosotros pensamos que somos más dignos, más buenos que Dios. Y algunos de nosotros seguimos luchando y cayendo, y reto tras reto en nuestra vida, porque no queremos someternos a Dios. No espere la bendición de Dios en desobediencia. No lo espere. Y yo tengo que decirlo porque muchos de nosotros lo esperamos. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Quieren ayuda de la iglesia. Y después se acerca a mi persona. Y me dicen, pastor, yo tengo esta necesidad. Gracias por decirme, hermano, hermana. Y le digo, ok, ¿cómo llegaste a este punto? Y ahí no quieren hablar.
No quieren hablar cómo llegaron a ese punto. Ellos simplemente quieren la ayuda de la iglesia. Y después, cuando le digo no, porque ellos no quieren someterse a la palabra, no se quieren arrepentir. ¿Quién es el malo? La iglesia, mi persona. Porque hemos formado un vicio, vamos a hacer un vicio, un ciclo vicioso, de animar desobediencia y recompensar desobediencia. Y no es así. Yo quiero que ustedes entiendan. Pedro tenía toda la confianza. Yo no voy a hacer eso. Yo negarte, jamás. Pero finalmente él estaba confiando en su persona. Y eso nunca va a terminar bien. Que me lleva al último punto acá. Jesús le reprende a Pedro. Él dijo en versículo 38, yo creo que es. Sí, 38. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? ¿Tu vida dará por mí? En el orgullo de Pedro, no podía ver ni comprender en su corazón lo espiritualmente débil que él era. No podía verlo. A veces yo escucho hombres decir, nosotros estamos embarazados, tú no estás embarazado. Vamos a aclarar las cosas muy bien acá. Tú no estás embarazado. Tu esposa sí está embarazada, pero tú no estás embarazado. No, pastor, tú no entiendes. Yo sí entiendo. Tú no estás embarazado. Porque ellos siguen. No, es que nosotros vamos a tener un hijo. Ustedes van a tener un hijo, sí, pero tú no estás embarazado. Porque él piensa en esa declaración que él también está sufriendo con su esposa. Y en un sentido está sufriendo, pero él no carga a un ser humano en su cuerpo. Él no lacta por cuántos años. Él no se levanta tan frecuente que su esposa. Lo que él aporta es muy poco en el asunto. Vamos a ser sinceros. Pero él dice, no, estamos embarazados. No, tú no estás embarazado. Tu esposa sí. Entonces, en el orgullo de Pedro, él no podía entender qué tan débil que estaba él espiritualmente. Qué insignificante era para hacer nada y rescatar su vida. Jesús iba a dar su vida por él. Y Pedro no podía hacer nada por sí mismo y menos por Cristo. No podía hacerlo. Yo voy a morir por ti. Tú vas a morir por mí. Tú no puedes morir ni por ti mismo. Pero tú dices que tú vas a morir por mí. Lo reprendió. Y aún eso Pedro no captó. Fue así. No pegó. Él no vio qué tan débil era. No podía entender. Yo recuerdo cuando mis hijos eran más pequeños. Yo le decía a mis hijos, ven, ayúdame a cargar la compra. Yo no vivía en la casa donde vivo ahora, vivía en un departamento. Y varones, Chris y Miqueas, ellos eran pequeños, como Leana. Y era 10 bolsas. Y ellos intentaban de que ayudar. Pero yo acababa los 10 bolsas. Pero yo estaba acostumbrando a mis hijos a hacer el trabajo, aunque ellos no hicieron nada. Ellos no entendían, no captaban. Yo cargaba los 10 bolsas así. Y ellos cargaban una bolsa, tocaba la bolsa y caminaba conmigo. Pensaban que me estaban ayudando, pero no estaban haciendo nada. Absolutamente nada. Y así somos nosotros. Así somos los cristianos. Pensamos que podemos hacer algo con nuestra propia fuerza.
Pero todo el trabajo pesado lo hace Dios. Todo. Y nosotros pensamos, yo me puedo salvar. Nosotros pensamos, Dios, yo hice mi parte. Tú no hiciste, yo no hice nada. Él me salvó por su gracia. Pero muchos de nosotros pensamos que son esos niños ayudando a nuestros padres. Y pensamos que tenemos derecho. Yo hice algo en mi salvación. No, tú no hiciste nada. Pedro no entendió. La pregunta que Jesús expuso a Pedro le mostró la incapacidad de Pedro hacer algo. Y entonces Jesús le dijo en el relato de Marcos, antes que se acabe la noche, escucha esto, esa misma noche Jesús iba a ser entregado. Y él le dijo, en esa misma noche, a veces no podemos decir, mira, hijo, si tú haces eso va a pasar en algunos años. Esa misma noche, él dijo, antes de que se acabe la noche, me negará 3 veces. Y fíjase en el orgullo y la independencia que mostró Pedro en el relato de Marcos. Dice, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Yo no te voy a negar. Yo lo puedo hacer. Yo tengo la fuerza, yo tengo la capacidad, yo tengo las habilidades para morir por ti. Qué orgullo mostró Pedro. Jesús reprendió a Pedro con su pregunta y luego profetizó lo que iba a suceder esa misma noche. Entonces no es algo que se olvidó esa misma noche. Y una vez más, el orgullo y la independencia de Pedro preparó el camino para su negación. Muchos de sus orgullos y negaciones, independencias, te va a llevar a negar a Dios en una área de tu vida. Hasta que nosotros nos sometemos completamente, nuestra vida va a ser complicado. Y el relato de Marcos, una vez más, todos los discípulos estaban de acuerdo con Pedro. Amén, yo lo puedo hacer. Mentira del diablo. Pedro negó a Cristo y eso lo quebró. Ese hombre estaba quebrantado cuando él escuchó ese gallo y 3 veces negó a Cristo. El corazón se fue, ¡pah! Explotó y se fue llorando. Pero fue ese quebrantamiento acompañado del amor eterno de Dios en cual Pedro maduró. Fue en ese momento, esa crisis espiritual, que Pedro se dio cuenta que él no es nada. Y déjame decirte, nosotros vamos a decir, no queremos sufrir, no queremos sufrir. Y muchas de nuestras oraciones es que no sufremos, ¿sí o no? Hay mis hijos que no sufren, hay mis hijos, sí, que sufren. Yo le digo a mis hijos, yo le digo a mis familiares, a personas, va a sufrir en el cristianismo. Y sufre, porque va a ser en esos momentos que tú vas a ver qué tan insignificante que tú eres a la luz de la santidad de Dios. Es que nosotros no queremos que las personas sufran, porque hemos vendido un evangelio barato, el evangelio que dice, Dios quiere tu felicidad. Pero ¿quién dijo que íbamos a sufrir? Jesús. Y en ese sufrimiento, ¿crecemos o no? Crecemos. Los éxitos más grandes en su vida se puede olvidar así. Pero los fracasos te quedan por años. Años se quedan ahí. Digitalmente en tu mente. Palabra por palabra, ahí está. Los éxitos pasan. Como el polvo. Pero esos fracasos se quedan acá.
para recordarnos que en nuestra independencia caímos en ese piso. Pero en ese piso, el amor de Dios me abrazó y vi mi orgullo y me arrepentí de mis pecados y abracé a mi Salvador. Fue en esos momentos de quebrantamiento que revela el orgullo de nuestros corazones. Y muchas veces le pedimos a Dios, quítame mi sufrimiento. Pero en realidad le está pidiendo que quite a Dios de revelar el orgullo de mi corazón. Eso es lo que estamos haciendo. Yo no quiero ver mi orgullo. Déjame en paz. Déjame en paz. Y eventualmente, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Dejarte en paz. Y van a sufrir. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Pedro hablaba mejor de lo que sabía. Vamos a tomar una pausa acá. Él hablaba mejor de lo que sabía. Le dijo a Jesús que él iba a dar su vida por él. ¿Qué podemos hacer por Jesús? ¿Qué podemos hacer por Jesús? Absolutamente nada. Suena bonito lo que dijo Pedro, ¿no? Yo negarte, jamás. Él hablaba mejor de lo que sabía. Pedro era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Y muchos de nosotros estamos sinceramente equivocados. Él cuestionó a Jesús porque confiaba en sí mismo. ¿Tú sabes cuántas veces yo doy consejo y el pastor da consejo acá? Haga A, porque la Biblia dice esto. Y después de 2, 3 semanas, un mes, la misma cosa. Haga A, porque la Biblia dice eso. Y después ellos buscan otro pastor. Y si el pastor es bíblico, va a decir haga A, porque la Biblia dice esto. Es el mismo consejo en la China, en África. Si es bíblico, va a decirle la misma cosa. Y no quieren. Ellos buscan un pastor que anima los deseos de su corazón.